y nada mejor que tener pues un invitado, yo me atrevo a decir que de honor, una persona, un primatólogo muy reconocido, pero no digo reconocido por que sí, sino por su trabajo de muchísimos años, ya décadas en Brasil. Y bueno, yo he tenido el gusto de conocer a Julio César en contadas ocasiones, sobre todo en contextos de las reuniones, digamos, para la planeación de la conservación de las de especies de monos acá del Nuevo Mundo, y a veces en los congresos nos cruzamos, y la verdad que siempre ha sido un referente. Además, pues una persona que también ha influido, yo creo que mucho, los estudios de primatología en todos los que hemos seguido, digamos que sus pasos. Entonces, es un honor tener a Julio César Vica Márquez hoy con nosotros. Voy a hacer una breve introducción que, pues que amerita, pero Julio César le preguntaba ahorita, de hecho es biólogo de su programa, digamos, de pregrado, como lo llamamos en Colombia, o licenciatura. Hizo una maestría en ecología, si no estoy mal, en la Universidad de Brasilia, y su doctorado en la Universidad de Illinois en Urbana, donde se formó de hecho un grupo bien interesante de primatólogos que siguen todavía trabajando en muchos sitios de Sudamérica, y como un hub de primatólogos pues muy respetable y admirable. Entonces, hoy tenemos a Julio César. Julio César de verdad ha trabajado décadas en Brasil. Creo que la mayor parte de su trabajo está concentrado en estos Alouatta, Caraya, pero ha trabajado también con muchas otras especies o ayudado con trabajos de otros investigadores con otras especies. Incluso leía hoy cosas como hasta jaguares y otras cosas has estado involucrado. Y yo creo que Julio César para mí ha tenido algo muy interesante, y es que a medida que yo he visto su trabajo, muchas veces han sido cosas muy innovadoras. Yo creo que ha sido como un pionero en muchos de los temas, y eso tiene un mérito. Es fácil seguir, pero abrir camino yo creo que es admirable. Y hoy tenemos a Julio César Vica Márquez para hablarnos de automedicación en primates. Puede que sea por ignorancia mía, pero no es un tema que yo creo que todo el mundo conozca tanto. Yo creo que es algo de lo que se saben anécdotas, pues mejor dicho, nada mejor que este momento para poder oír un poquito en dónde está este, estas investigaciones. Y bueno, Julio César, de verdad que es un placer tenerte, y somos todos oídos acá para tu charla. Gracias, Andrés. Es un grande honor estar acá con ustedes. Y como dijiste, tengo trabajado con muchas cosas diferentes porque tengo probablemente la coraje de investir en cosas que muchas personas no se involucran. Y la automedicación es una de ellas también. Hay algunas cosas sobre esto, pero si se habla sobre automedicación en primates en departamentos de antropología en los Estados Unidos, la mayoría de las personas no van probablemente torcer sus narinas porque es una cosa que no lo entienden muy bien. Yo voy exactamente traer para ustedes un poco de la base de esta área. Y voy también criticar algunas cosas que también es una especialidad. Criticar científicos tienen que nosotros tenemos que ser críticos. Y entonces voy a explorar las potencialidades y desafíos para la primatología latinoamericana, porque la mayoría de los pocos trabajos que se tiene sobre automedicación en primates envuelven chimpancés y alguna cosa de orangotangos y también macaca fuscata, porque por cuenta de la persona que trabaja más y que sería el papa del tema en el mundo. Entonces vamos a empezar un breve resumen de la charla para usted tiene, tener en la idea de en qué punto estoy en la charla. Voy a hablar inicialmente un poquito rápidamente sobre selección de dieta para nosotros entendermos también la dificultad que es trabajar con automedicación cuando la, la información que se busca no, no está muy bien integrada en la teoría de selección de dieta.
¿Por qué estudiar la automedicación? Concepto y tipos, comportamientos asociados a automedicación, criterios para identificar la automedicación. Es un estudio de caso, que el autor está acá nos asistiendo, y los desafíos, que entonces traigo desafíos y también ideas y propuestas de cómo podemos vencer estos desafíos, que son algunas cosas también que yo tengo la intención de proseguir en esta dirección, pero se necesita plata para hacerlo. Entonces, selección de la dieta, este trabajo de 2009 es muy bueno y sintetiza las metas nutricionales de los primates salvajes. Y ello clasifica acá simplificadas en 3 preguntas. La primera es qué propiedades del alimento influyen su inclusión en la dieta normal. El segundo nivel, qué propiedades determinan la preferencia por ciertos alimentos. Uno es la dieta, la otra es la preferencia. Y tercero, cuáles son las metas nutricionales que determinan el consumo y preferencia por ciertos alimentos. De este tercer nivel podemos entonces pasar para los 5 modelos principales, cada uno con su objetivo nutricional principal, que han sido propuestos como modelos que son simplificaciones de la realidad, para explicar cómo los primates, no solamente primates salvajes, acá es aplicado a los primates, pero son desenvolvidos para si entender los consumidores como un todo. La maximización de energía, que es la teoría de forrageo óptimo, la maximización de nitrógeno para la formación de proteína, reducción de compuestos secundarios. El cuarto es la reducción de fibras, el consumo de fibras. Y el quinto es el equilibrio de nutrientes. Si fuera posible, intenten lembrar de estos 5 modelos a medida que yo voy desarrollando el tema, intentando mostrarlos las informaciones que necesitamos, de que son las informaciones que los teóricos nos dicen que son necesarios para identificarmos casos de automedicación en primates. ¿Por qué estudiar la automedicación en primates no humanos? Bueno, nosotros usamos medicamentos. Entonces, también el comportamiento de automedicación ha sido identificado, propuesto para perros que cuando están con elementos, con parásitos, les come el pasto. Nosotros tenemos casos de trabajos defendiendo que las hormigas son capaces de automedicación y muchos otros casos de animales, tanto vertebrados como invertebrados, que consumen determinados tipos de recursos para supuestamente tener un efecto de las propiedades medicamentosas de estos recursos. Entonces, nosotros como seres humanos que hacemos mucho uso de medicamentos y sobreuso, podríamos decir actualmente, esta nuestra habilidad no es, por tanto, una habilidad que surgió donada en los humanos. Tenemos otras cosas que pueden ter surgido, pero tenemos información suficiente para saber que la base de este comportamiento está presente en otros animales y ciertamente está presente en otras formas entre los primates no humanos. Y acá yo quiero salientar que voy también no necesariamente proponer o sugerir que usted trabaje con la cuestión de automedicación.
no necesariamente como un tipo que vamos a ver, pero el consumo de alimentos con propiedades medicinales que, mismo que sean parte de la dieta normal, están haciendo beneficios, dando beneficios para el animal consumidor, y de esta forma pueden con el tiempo haber una forma de selección para el hábito de consumir este tipo de hoja, porque tiene una propiedad que la otra no tiene. Entonces, la base de la automedicación en los primates no humanos e incluso en la medicación, en el consumo de alimentos que tienen propiedades medicinales, pero que no son necesariamente apenas utilizados cuando les necesita hacer uso de estas propiedades. Y acá yo traigo esta frase de este libro, Wild Health, que yo aconsejo si alguien se interesa en trabajar con eso, tiene que leer este libro, que es un libro que cuando se mira para él parece un libro que no es muy científico, pero es muy interesante, muy bueno y muy bien escrito. Y la autora nos dijo que nosotros debemos evitar antropomorfizar el comportamiento de los animales, que es una cosa que se enseña en las clases de comportamiento animal, pero que también, así como no debemos antropomorfizar el comportamiento por antropomorfizar, por intentar ver todo que los otros animales hacen como algo semejante a los humanos, ella también nos dijo que también no debemos negar la existencia de comportamientos que son similares porque tienen una base en común, como en el caso de los primates, que muchos de nuestros comportamientos, nosotros humanos nos comportamos porque nosotros somos primatas y nos comportamos como otros primatas también se comportan. Entonces, que no apenas antropomorfizar en exceso, vamos a decir así, está errado, pero también negar la similaridad entre los comportamientos también es muy errado. Entonces, tenemos que tener eso en mente porque entendemos que la evolución trabaja de esta manera. Otra justificativa muy importante es una fuente potencial de nuevos fármacos. Yo voy a mostrar para ustedes un caso específicamente, pero tenemos otros. Y acá nosotros pudimos también nos recordar que estamos en este momento presos en casa, sentado frente a la computadora por 16 horas por día, a veces trabajando, por cuenta de una zoonosis, un virus que nos veio de un animal silvestre y que llegó en los humanos, que es la mayoría de las enfermedades que los humanos tienen, que son producidas por parásitos, vienen de la naturaleza. Entonces, así como nosotros tenemos estos problemas virales, bacterianos o de otros tipos de macroparásitos, también es posible que se encuentre que en las zonas de ocurrencia natural de estos agentes patogénicos, nosotros tenemos la cura, porque muchas especies pueden tener evoluido con este agente y pueden hacer alguna cosa que los proteja del agente patogénico. Entonces no es imposible. Nosotros estamos teniendo la evolución de la ciencia, de las herramientas tecnológicas, nos permitido cada vez más llegar más cerca de respuestas que no teníamos 10 o 20 años atrás. Y si pudimos aprender con los primates no humanos, incluso para descubrir nuevas fuentes de fármacos, pudimos entonces
defender su protección para las personas que no entienden otras cosas, sino proteger o que nos trae ventajas que los animales silvestres, en nuestro caso los monos, son una fuente de información muy importante. Son las poblaciones tradicionales más antiguas do que poblaciones humanas tradicionales que conocen la biodiversidad local, la biodiversidad animal que evoluiu por mucho tiempo y está en contacto con esos agentes patogénicos, puede ter desenvolvido, desarrollado estrategias para vencer estos agentes patogénicos. Entonces sería una información muy importante para para vendernos para la sociedad como una consecuencia necesaria de la conservación de la biodiversidad. Y también, si nosotros pensamos que las poblaciones naturales también desarrollan tradiciones, pues depende de la biota del local donde viven. No basta tener una población de una especie acá porque la otra está interactuando con diferentes especies y puede tener estrategias diferentes. Entonces, yo sé que es una utopía, es un sueño mío, pero es posible si adicionar esta dimensión para intentarmos proteger las especies. O que es entonces automedicación o zoofarmacognosia? Es un conjunto de estrategias de comportamiento por el cual los animales evitan o reducen el riesgo de transmisión de enfermedades y tratan o controlan la enfermedad y o sus síntomas. De esa manera, mejorando directa o indirectamente su salud y éxito reproductivo. Ella puede ser dividida en dos tipos básicos. El profilático, que sería usar un, un, un alimento, un recurso que tiene propiedades medicinales, pero para evitar tener la enfermedad, que es lo que se gustaría que se tuviera para el caso del SARS-CoV-2 actualmente, que no se tiene, embora algunas personas intenten nos vender que ellos existen y la ciencia está negando. Y el terapéutico, que sería entonces yo tengo los síntomas, yo estoy me sintiendo malo y entonces yo hago uso de este componente, de este recurso para cambiar mi malestar. Pero ¿cómo comprobar estos tipos de automedicación? Bueno, para nosotros comprobarmos el uso profiláctico, es muy importante tenernos en mente que nosotros también consumimos algunas cosas que no sabemos muy bien por qué les consumimos. Entonces no precisa también, no es algo que necesite ser intencional y consciente. La evolución va a seleccionar los animales que consumieron determinado recurso más do que otro porque les confirió una ventaja evolutiva. Entonces no necesita ser algo consciente. Pero también para no sabermos si determinado recurso está siendo utilizado con una función profiláctica, solo si nosotros pudiéramos hablar con el doctor Dolittle para los más viejos, no sé si los más nuevos le conocen, el doctor Dolittle hablaba con los animales, y eso sería necesario para identificarnos descubrirmos patrones de uso de alimentos que tienen propiedades y que tienen consecuencias favorables para los animales, mismo que ellos usan, y probablemente ellos usan sin tener conciencia de que aquello está le haciendo aquel bien. Acá yo traigo que es muy común se ver en la literatura y mucha gente tiende a usar esta
no sé si analogía es de palabra cierta, pero considera parásito la presencia de parásitos que todos nosotros, de todos los animales tienen, las plantas, todos tienen. El parasitismo es la interacción interespecífica más común en la naturaleza, entonces todos tienen parásitos, pero considerar y llamar la presencia de parásitos como si fuera enfermedad. Y explorar eso en un momento, pero también es una, posiblemente, o pelo menos en algunos casos, es una interpretación humana de la relación. Porque en aquel libro también, el Wild Health, la autora menciona una cosa que es muy importante y que se explica también la cuestión de que muchos trabajos consideran la carga parasitaria de huevos que son liberadas en las heces como una indicación de enfermedad. Entonces, un individuo que libere en sus heces huevos de 5 especies y con una cantidad mayor, va a ser considerado un animal más enfermo do que un otro individuo que tenga solamente 1 o 2 parásitos en huevos en las heces. Entonces, es un proxy usado para sí considerar que el animal está más enfermo si tiene más parásitos. Pero Engel salienta, y yo concordo plenamente, y yo puedo traer para usted el concepto de handicap effect, efecto de, no sé cómo es en español, pero del efecto de un problema, alguna cosa así, que significa el siguiente: el individuo que tiene más parásitos, y vamos a decir con una carga parasitaria mayor, pero también está en la población, está vivo, está haciendo todo como los otros, ao invés de este individuo ser considerado un individuo que es menos fit, menos bien adaptado, que está más enfermo, es muy posible que este sea exactamente el individuo más resistente, porque si no fuera resistente, tendría ya morido con una carga parasitaria, con una riqueza de parásitos mayor. Entonces, es una interpretación totalmente diferente de lo que normalmente se ve en los trabajos científicos. Y bien, otro aspecto es que muchos de estos trabajos trabajan con helmintos y el problema con helmintos son muy menores. Los helmintos normalmente están en asociación y causan problemas de salud cuando el animal está con algún otro problema que les baja la inmunidad. Caso contrario, los que son más agresivos tienden a ser las bacterias y los virus, especialmente cuando son interacciones muy recientes. Entonces, esto es una información muy importante y que es diferente de lo que normalmente se ve en la literatura especializada. No necesariamente la literatura especializada en parasitismo, en parásitos, pero la literatura de biología de la conservación, por ejemplo, con enfoque, con datos de parásitos. Hay una diferencia muy grande en la manera de cómo se interpreta la cuestión del parasitismo cuando se habla con una persona que es entrenada con una parasitologista y una persona entrenada como ecólogo, otras especialidades que no tienen la vivencia, el conocimiento de parásito. Yo puedo hablar de eso porque mi esposa es doctora en el área de parasitismo. Y también este uso de considerar que parásitos igual a enfermedad nos trae un problema que sea que las personas que son leídas en el tema, en hablar de parásitos, piensan en enfermedad. Y si es enfermo, de salud también. Entonces eso nos trae el riesgo
de que las personas empiecen a perseguir los monos porque tienen miedo de contraer una enfermedad, como nos ocurrió con los monos aulladores en Brasil por cuenta de la fiebre amarilla que vino de África, como está ciertamente ocurriendo con los murciélagos del coronavirus y así por adelante. Entonces, tenemos que tenemos que cambiar cuando es enfermedad. Si no es enfermedad, es una relación parasito-hospedero muy interesante con muchas cosas para se explorar, pero no considerando que los animales parasitados están enfermos y los pueden ser exactamente los más saludables y más resistentes. La primera publicación en primatología sobre algo relacionado con la posibilidad de automedicación fue este trabajo de Rangan y Nishida con el consumo y la ingestión de hojas enteras de aspilia. Y ellos levantaron hipótesis de que podría tener algún efecto de automedicación porque las hojas eran liberadas en las heces enteras. Pero el grande papa del tema es Mike Huffman, que trabaja en la Japan Monkey Center en Kyoto University, con alimentos medicinales en primatología. Tiene muchas cosas, es una persona espectacular, un hombre muy gentil que le gusta. Entonces es quien más entiende de lo tema automedicación en primates. Vamos a ver cuáles son los comportamientos de automedicación u mantenimiento de la salud. Comportamientos enfermos, el animal puede ficar más letárgico, con depresión o anorexia. Embora es importante tener en mente que muchas veces los animales animales sociales, a esconder, a no mostrar sus problemas de salud. Ellos tienden a tener estrategias para que los otros no detecten o identifiquen que ellos están enfermos. Pero algunos tienen eso, también ficar mucho tiempo al sol y cosas así. Eliminación o reducción de la contaminación son comportamientos entonces que visan reducir la probabilidad de que el animal va a ser infectado. Entonces, evitar algunos sustratos, agua y alimentos contaminados. Nosotros hablamos de las letrinas también de los monos aulladores que tienden a defecar en determinados lugares. También es un tipo de comportamiento de eliminación o reducción del riesgo de contaminación. Y como ejemplos, entonces las letrinas y también los babuinos, los monos, no recuerdo cómo sería, en Belice no, todo loco. Baboon es mono aullador en Belice, pelo que me recuerdo. Pero papio a madre es excavación de pozos en la arena para evitar agua contaminada. Y papio sinocéfalos, entonces, alternancia de locales de dormida para no pasar noches seguidas en el mismo lugar, en la misma localización donde están defecando también. Entonces, tienden a evitar eso. Aplicación externa de sustancias al cuerpo es algo que ha sido reportado en muchas especies. Es muy común en monos capuchinos. Voy a mostrar un trabajo que fue publicado como 8 años atrás. Monos nocturnos, sauás, también lémures en Madagascar y orangutanes en Asia, con unción y frotamiento con hormigas, les pegan las cosas. Y también en cautiverio ellos usan cosas con olor fuerte, como por ejemplo una cebolla y otras cosas que tengan un olor fuerte, que
se cree que sirve para afastar, para evitar los ectoparásitos. Y este trabajo de 2012 de Jessica con colaboradores tiene una, una distribución de poblaciones de zapallos y cebos que hacen uso de varias como hojas, frutos, ácaros y hormigas para tener este efecto de afastar los ectoparásitos, mosquitos y cosas así, también que pueden picar. Selección de alimentos funcionales medicinales, sea conscientemente o inconscientemente, utilizan y son seleccionados también porque tienen ventajas con su uso. Y ingestión de sustancias tóxicas de escaso valor nutricional. Y vea que este punto 5 especialmente va contra las cosas que vimos en el comienzo sobre los modelos de selección de dieta, porque una de las cosas es reducir el consumo de compuestos secundarios, pero acá algunos compuestos secundarios con una baja cantidad son muy útiles. Algunos son, porque son exactamente protecciones de las plantas a veces, son cosas que las plantas producen para defender de agentes externos también. Uno de estos comportamientos bien descrito para chimpancés es masticar el tuétano amargo de Vernonia amygdalina, es una especie de planta de África, y que tiene acción farmacológica y que les alivia las molestias gastrointestinales. Un chimpancé que antes del uso antes estaba liberando como 130 huevos por grama huevos de parásito por grama de ESI. 20 horas después del consumo del tuétano amargo, bajó para 15 huevos por grama de ESI. Entonces, hay trabajos demostrando que hay un efecto. Esa especie es una especie con propiedades conocidas y también utilizada por las poblaciones tradicionales en África. Tiene propiedades antihelmíntica, antiamébica, antitumoral y antibiótica. Otro es tragar hojas enteras, que fue observado por chimpancés, gorilas y gibones con aspilla, que es el primer trabajo de Rangan y Nishida, y que ellos propusieron que probablemente había alguna sustancia que estaba dando algún efecto interesante, pero después fue descubierto que espinos abajo de la hoja, y las hojas son ingeridas enteras y tiene la función de remover parásitos, como por ejemplo Esophagostomus dentatum, que es un nematoide. También alivio del dolor, de la irritación y diarrea causados por infección con nematodos y ocestoides. Y varias especies son consumidas de esta manera y no son digeridas, salen enteras y con los parásitos muchas veces. Y un individuo puede consumir de 1 a 100 hojas por sesión, que es el equivalente a 5 hojas siendo tragadas enteras a cada minuto. También chimpancés en Mahale, que utilizan 172 especies alimentares. 16 especies son utilizadas que tienen propiedades medicinales, son utilizadas por poblaciones africanas tradicionales y chimpancés. Entre las propiedades están propiedades contra la disentería, la malaria, para amenizar dolores, contra la diarrea, también antiséptico y antihelmíntico.
Y es el trabajo que yo mencioné antes, que fue dos nuevos compuestos con actividad antipalúdica, antimalaria, en Trichilia rubescens, que es en las hojas, que es una especie de meliácea, en Kibali, en Uganda. Entonces, el estudio proporcionó que fuera descubierto estos nuevos compuestos. Acá en las Américas también tenemos algunas investigaciones, por ejemplo, 2 o 3 apenas, pero intentando demostrar que el látex de los frutos de ficus tienen esta ficina, que es una propiedad con poder de vermífugo contra que destruye la cutícula y causa otros cambios morfológicos letales en los parásitos Ascaris y Trichuris. Y hay 2 o 3 trabajos intentando comprobar eso. Entonces, al comer los higos con especialmente la cosa que tiene el látex, que tenía esta función. Karen Strayer también tiene una propuesta, pero no me recuerdo si la publicó, eso está en su tesis, de una cosa que también cree que los muriquis pueden usar también con una finalidad de automedicación. También la geofagia ha sido propuesta como un mecanismo de amenizar algunas situaciones internas en los animales al consumir tierra que tiene baja cantidad de proteínas, carbohidratos, lípidos y vitaminas. La función de este consumo sería la absorción de toxinas, como por ejemplo taninos en las hojas, regulación del pH del estómago, eliminación de parásitos, ayuda en la trituración de alimentos, adquisición de minerales raros en la dieta, alivio de la diarrea o enriquecimiento de la flora intestinal, como ha sido sugerido para el consumo de tierra de los montículos de térmitas. Y yo quiero que ustedes fiquen con esta información del uso de tierra para el enriquecimiento de la flora intestinal, porque vamos a volver a una cosa relacionada a esa en el fin de la charla. ¿Cuáles son los criterios para identificar la automedicación terapéutica? Tenemos como saber la profiláctica, pero podemos sí estudiar los alimentos que tienen propiedades medicinales e intentar encontrar patrones que sean compatibles con automedicación, pero es mucho más difícil. En el caso de automedicación terapéutica, tenemos algunos criterios que también son criterios que no son tan simples y no significa que los casos que no se adecuen o se encuadren a estos criterios no sea automedicación terapéutica, pero es muy difícil de comprobar la automedicación terapéutica por cuenta de no se encuadrar en estos criterios. El primer animal con signo de enfermedad. Hay necesidad de detectar que el animal está enfermo y no es muy simple, sabemos de eso. Pero también tengo una propuesta para eso. 2, consumo de productos que no forman parte de la dieta normal, preferiblemente sin valor nutricional. Es algo bastante específico, porque si no, ¿cómo se probar que no está consumiendo porque tiene un micronutriente importante o alguna otra cosa que están procurando? Tercero, el animal muestra signos de recuperación después de consumir este alimento o esta droga, este medicamento, porque es alimento o puede ser también consumido porque necesita del medicamento y no como alimento.
4, las pruebas de laboratorio confirman que la cantidad ingerida produce el efecto esperado. Entonces hay que tener análisis de laboratorio. Algunas dificultades para se comprobar eso. El animal puede no mostrar signos visibles de enfermedad. Vamos a hablar sobre eso también. ¿Cómo hacer eso hoy? 2, el medicamento puede no ser una sustancia inusual en la dieta, que es un ejemplo que voy a mostrar, voy a presentar. 3, la automedicación puede fallar. No necesariamente va a funcionar, porque puede también haber una interacción con otras situaciones que necesitan de estar juntas para que el medicamento haga efecto. 4, probar el efecto aislado del ingrediente activo puede no representar adecuadamente lo que ocurre en el cuerpo. Usted debe estarse preguntando por qué alguien se interesa en los problemas y tantos desafíos. Y yo puedo responder que la gracia está en esto, en no trabajar con algo que es simple, pero que necesita tener imaginación y tener una capacidad de se integrar informaciones de muchas otras áreas y de otras fuentes para intentar interpretar los hallazgos. Entonces, el estudio de caso, nuestra autora está acá, estaba, creo que ainda esté, es de Ana Amélia de Souza Jesus. Composición de la dieta y carga parasitaria en monos aulladores negros, buscando evidencias de automedicação. Então, o que Ana Amélia hizo? Ana Amélia acompañó un grupo aislado, no es el mismo grupo que yo y mi esposa trabajamos en la maestría, porque nosotros ciertamente ya habían morido, pero es en la misma área. Entonces, ella volvió para un lugar donde se tenía conocimiento de que los animales también consumían normalmente. El grupo, 20 años después, que ella trabajó, si no estoy enganado, 20 años después de nuestro, tenía 2 machos adultos, 4 hembras adultas, un macho subadulto y 3 infantes. Todos acostumbrados y reconocidos individualmente. Aloata caraya es mi especie, no es la más hermosa, pero es mi preferida porque todos los individuos, casi todos los individuos son más fácilmente identificados. Se trabaja con mono aullador rojo, es muy más complicado do que el mono aullador negro, que los machos van cambiando su color desde casi el nacimiento. Las hembras tienen una característica en la testa que nos facilita identificar las diferencias en la color también. Entonces son muy didácticas y muy apropiadas para trabajos con individuos identificados individualmente. Ese trabajo fue conducido en este pomar que en la vuelta de la casa, muy pequeña, 2 hectáreas. Y en mi trabajo, cuando yo hizo mi maestría, identificamos 69 plantas en el bosque, y de estas los animales, los monos, consumieron 27 a lo largo de un año de trabajo, de 89 a 90. Y Ana Amélia hizo un levantamiento bibliográfico bien detallado y encontró que 16 de estas especies tenían propiedades medicinales: antibacteriano, vermífugo, antifúngico, analgésico, antisséptico, antifebrífugo, anti-inflamatório, antidiarreico, laxante, descongestionante, antihemorrágico, antirreumático, expectorante y para mala circulación también. Entonces,
se sabe eso porque las poblaciones también, las personas usan estas plantas, estas hojas, estos frutos, estas cascas con estas propiedades. En su trabajo, ella acompañó los monos 10 días por mes de enero, 15 días por mes de enero a julio, con observación del comportamiento para tomar nota de lo que los monos estaban comiendo, a qué horas y todo más. 1.200 horas de observación de los monos y también para colecta de heces. La idea era colectar una muestra de cada individuo por día, que daría algo en torno de 800 y algo, y Ana Amelia consiguió colectar 534 muestras fecales, que representa 2/3 de lo que esperábamos, que es una colecta muy buena. Y acá nosotros tenemos una S con una proglote de un cestoide. Y las muestras fueron analizadas con técnicas de Willis y de Hoffman, Pons y Janner en colaboración con una parasitóloga, veterinaria parasitóloga de la Universidad Federal. O que Ana Amélia encontrou? ¿Cuántos parásitos? Vamos a lembrar que los animales estaban en una área muy pequeña, con personas, con vacas, con caballos, con puercos o chanchos, a veces con perros, con gatos, con personas. Y que entonces, si nosotros lembrarmos de un trabajo de Martín Kowalewski de Argentina y Tom Gillespie de Estados Unidos, ellos encontraron una relación que cuando los animales están más cerca de animales domésticos y humanos, tienden a presentar una cantidad, una riqueza mayor de parásitos que son compartillados. ¿Y cuántos Ana Amélia le encontró? Solamente una especie. Y nosotros tenemos resultado de un otro trabajo en un otro pomar de 0.7 hectáreas con un grupo menor que algunos años antes se hizo una cosa también. Ok, voltó mi son. Y entonces también en el otro trabajo no se encontró ni un protista, solamente esta especie de Bertiella, que es un cestoide que tiene como hospedero intermediario un ácaro oribátide muy pequeño, que probablemente es un ácaro que vive en la copa de los árboles. Entonces, no se tiene certeza, pero muy probablemente es un ácaro que vive en los árboles. Ella encontró una prevalencia de 51%, o sea, que en 51% de las muestras había huevos de Bertiella o tuvo la proglotid. La mayoría fue leve, con 1 a 10 huevos por campo, una medida que se hizo, 81 moderada y 39 solamente con una carga muy alta. Pero se notó también, que es la cosa muy importante, que había una oscilación. No teníamos animales siempre liberando poco, una carga leve, no moderada o alta, pero a lo largo de los días había una oscilación en el número de huevos en las heces. Entonces se sabe que no hay una liberación constante, que es una cosa que se sabe que no liberan todos los días. Entonces, negativos y también con una oscilación. Esa información es muy importante para lo que yo voy a mostrar enseguida. En términos de comportamiento, Ana Amélia observó 15 especies con propiedades medicinales,
fueran consumidas por los animales. 88% de las especies de la dieta tenían propiedades medicinales. 65%, y estas representaban 65% de los registros de alimentación. Y 48% con propiedades antihelmínticas, o que es muy interesante, porque solo se encontró un elemento, un cestoide, y que fue también un resultado semejante con que se encontró en el otro bosque cerca de eso. En términos de relación significativa entre consumo y carga de huevos en las heces, en o que fue reportado en su disertación de maestría, hicimos un análisis muy simple y no se encontró nadie. Después no publicamos ainda, estamos más cerca ahora de publicarlo. Se hizo modelajes ahora más sofisticadas y se encontró algunas cosas con una tendencia interesante, pero pocas cosas también. Y una dificultad de determinar el efecto de estos alimentos con propiedades medicinales. ¿Cuál es la respuesta del parásito a una potencial agresión de un medicamento que está siendo ingerido con la dieta? No se sabe si, por ejemplo, un cestoide va a liberar más huevos o va a se reprimir y no liberar porque está sintiendo que está siendo atacado, entonces hace alguna forma de retención, es supervivencia do que reproducir. No se tiene esa información y esto puede variar entre los diferentes parásitos. Esto es un problema. Salir más huevos, liberar más huevos es bueno o es malo? ¿Cuál es la estrategia que el parásito utiliza en estas situaciones? Y también yo tenía otra cosa en mi mente acá, voy a lembrar. No, entonces por cuenta de eso, nosotros cuando se va a submitir este trabajo, la idea es tener un título, fantasía, que los monos aulladores están, ellos hacen sus refeiciones, la cena, todas las comidas, como si fuera en la farmacia, en la drugstore. Están comiendo porque grande parte de lo que tienen disponible en este bosque tiene propiedades medicinales y nosotros no encontramos ningún protista que sería esperado, amebas y otros tipos que son comunes de se encontrar en esas situaciones y que la veterinaria les reconocería y no fue posible encontrar ninguno. En una otra pesquisa que estamos haciendo, que Vinicius, que está acá también, hizo en su maestría, va a hacer nuevamente en su doctoramiento, con la misma persona se encontró una diversidad mucho mayor, incluso de protistas. Y estamos llegando cerca del fin para conversarnos con preguntas y cosas que tengan ficado, no tengan ficado claras o curiosidades. Pero entonces, além de los desafíos, y yo no hablé, tenía otra cosa que no hablé en el slide pasado, que también no tenemos una situación de saber cuál es el patrón, cómo es la liberación de huevos por un mono que no esté consumiendo ningún alimento que tenga una propiedad de vermífugo, antihelmíntico o alguna cosa así. Entonces nosotros necesitaríamos tener animales tal vez de cautiverio con todo controlado, que ello estuviera infectado con el mismo parásito y liberando los huevos en las heces para tenermos idea de si hay un patrón natural, porque entonces nosotros teníamos que evaluar la distinción del patrón actual, normal. No es sino bajar todo, aumentar todo, puede
sería posible también, pero nosotros tenemos que saber los desvíos, los cambios de un patrón que puede ser sincrónico y que puede ser ciclos naturales. Entonces, esta es una de las dificultades de se hacer eso con animales de vida libre cuando no se tienen algunas informaciones previas para se evaluar mejor la consecuencia del consumo del alimento con propiedades medicinales. Otros desafíos, detección de la enfermedad. Si los animales tienden a no demostrar que están enfermos porque no es interesante que los otros sepan que están enfermos, ¿cómo se puede hacer esto? Bueno, una cosa que nosotros tenemos ahora que no se tenía, o sería mucho más dispendioso en el pasado, hoy ainda no es barato, pero que es mucho más posible, como voy a mostrar, es el uso de termografía infrarroja. Acá nosotros tenemos 4 monos de calor. Y esto es algo muy interesante. Yo tuve oportunidad de tener una cámara por algunas horas, muchos años atrás. Acá tenemos otros 4, porque tenemos uno acá, otro escondido acá, otro acá y otro acá. Pero también en este tiempo se pretendía hacer un estudio para intentar definir cuál parte del cuerpo sería el mejor de ser analizada. En aquel tiempo me pensé que sería alguna cosa en la cara porque la cara tiene menos pelos y sería más fácil de tener una idea de la temperatura del animal y las oscilaciones. Porque, por ejemplo, en un tiempo de fiebre amarilla, que algunos individuos van a desarrollar una fiebre muy alta, y ellos tienen fiebres muy altas, nosotros podríamos identificar con la termografía. Pero mi deseo de tener esta información, yo no necesito más procurar en otro lugar porque otros colegas hicieron probablemente fue en Costa Rica, que usaron microchips en la espalda o en otros lugares, no me lembro, pienso que fue atrás de la cabeza, y vieron que la región del cuerpo que es más confiable para se medir la temperatura corporal de los monos aulladores, comparando con la temperatura que estaba siendo registrada por los microchips, es la espalda. Entonces es una región también más fácil porque es más grande y más homogénea, no es el rostro que puede pegar narina, ojos, boca, alguna cosa así. Entonces, es una información muy importante. Y más recientemente, un otro colega que adicionó una otra dimensión y que puede pensar también que es posible de se utilizar teniendo la plata, que es usar el uso de drones. Y acá yo traigo pienso que es el drone Ki 3 de Fabiano Melo, nuestro colega acá de Brasil, que ha utilizado eso para localizar poblaciones aisladas de muriquis. Entonces acá es la floresta y acá la termografía está detectando este mono. Es una película que está en YouTube. Este mono, este muriquí está pulando de un lugar para otro acá. Es muy interesante de ver en la película. Respuesta del parásito, como yo ya hablé, que tenemos que entender cuál es la respuesta del parásito cuando confrontado con el agente medicamentoso y quién se debe dar más con aquellos que tienen más probabilidad de causar enfermedades, especialmente virus, pero también bacterias, mucho menos artrópodos, helmintos, protistas y hongos son
la tendencia, que es la interacción, que es una asociación muy más sin consecuencias, no es enfermedad, no causa enfermedad. Entonces, se tiene que usar las herramientas que yo muestré y se puede también, entonces, integrar estas informaciones con otras herramientas modernas, para entonces tentar identificar el principio activo y estudiar su modo de acción. Y su modo de acción puede estar también relacionado y puede ser cambiado dependiendo de una cosa que está se aprendiendo cada vez más en los últimos pocos años, que es la influencia del microbioma, viroma y la salud. Entonces, las nuevas herramientas de metagenómica domino, pero son muy importantes de se integrar personas que trabajan en esa área con colecta de heces, identificación de estas cosas, de qué los animales están comiendo, cómo está su salud, que puede ser en parte muy bien evaluada en algunos aspectos con las heces, orina y la temperatura con esas herramientas modernas, y de esta forma se puede integrar mucho mejor estas informaciones y comenzar a comprender mejor las consecuencias del uso de los alimentos con propiedades medicinales, sea este uso con un carácter profiláctico, o no carácter profiláctico, pero que se pueda clasificar con algo que tenga una influencia en evitar la contaminación o la infestación y el desarrollo de los parásitos, o alguna cosa como usada, no siempre, pero en las situaciones que se encuadran en una automedicación terapéutica. Entonces, era esto que yo tenía para presentar. Pienso que debo parar el compartimiento. Bueno. Y Hola, profesor Julio César, ¿me escuchas? Para conversar sobre cualquier duda y cosas. Bueno, profesor Julio César, muchísimas gracias por aceptar la invitación para participar en esta primera sesión de Primatología en Casa 2021. Demasiado interesante el tópico que nos expuso hoy, pues a la vez también muy desconocido por muchos de nosotros. Quisiera exhortar a las personas que tengan dudas puntuales, preguntas o curiosidades a que las escriban aquí en el chat de Zoom o en Facebook, o comunicarse directamente con el profesor Julio César. Él es el director del Laboratorio de Primatología en la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur en Brasil. Y a continuación, profesor, voy a remitirle algunas preguntas que los asistentes han hecho aquí en el chat de Zoom. Bueno, la primera pregunta es de Mayra Vélez. Nos pregunta sobre la geofagia. La geofagia como enriquecedor de la flora intestinal, ¿podría aplicarse también a calitrícidos bajo cuidado humano? Creo que sí, pero no tengo mucha información de la dieta de calitrícidos. No me recuerda ningún caso de calitrícido consumiendo tierra. No sé si ella está preocupada con el problema de la wasting syndrome, alguna cosa como así que tiene en cautiverio, que es algo que es posible que esté relacionado con el uso de antibióticos mismo en las hembras, pero no se sabe. Yo estoy aprendiendo con una persona que estamos empezando una colaboración y ella trabaja con eso. Entonces es una cosa que preocupa mucho a personas de cautiverio, pero no sé si es común en
no me recuerdo de haber leído nadie sobre geofagia en calitrícidos. Pero tienen a la huata, tienen a telis y tienen otros monos mayores, como también en los titis plecturocebos, calicebos, en estos. Pero es una posibilidad, pero no tengo certeza. Tal vez no haga mal, pero no soy veterinario también o zootecnista para discutir las cuestiones nutricionales y qué puede ser problemático, pero lo que te puedo decir es que normalmente las tierras tienen una gran cantidad de argila. ¿Argila? ¿De arcilla? Argila, Arcilla. que los monos consumen. Entonces, sí, es posible alguna cosa así, pero no tengo información para hacer un aconsejamiento mayor. Perfecto, muchas gracias, profe. Bueno, la siguiente pregunta de Camila Mascaró pregunta sobre la automedicación profiláctica y la terapéutica. ¿Estas siempre van juntas o se pueden observar por separado? La verdad, sí, son cosas. La profiláctica es muy difícil de se comprobar, pero se puede pensar que la profiláctica puede tener en algún momento una función, vamos a decir, terapéutica, porque si la exposición al agente patogénico es esporádica, está utilizando, podría ser identificar con una cosa terapéutica, pero la profiláctica sería que está consumiendo para evitar tener alguna cosa como anticipación. Entonces, es muy difícil de se comprobar en la naturaleza eso. Pero pienso que la profiláctica puede ser más, tal vez se podría hacer alguna no es bueno también, pero la profiláctica sería tal vez más inconsciente do que la terapia. No que la terapeuta tenga que ser consciente, pero la profiláctica es más algo natural y que el animal no sabe por qué también está consumiendo. No que le saiba que por qué está consumiendo alguna otra cosa, pero hay un ejemplo que tengo una dificultad de encontrar la referencia, pero hay muy interesante, un trabajo si no estoy enganado, en American Journal of Primatology del inicio del siglo, que las personas vieron que las hembras de una especie de lémuri, cuando está para tener el hijo, consume una hoja que tiene una propiedad como anestesia. Y es muy interesante porque es así, no consume nunca, solo consume cuando un día o algunas horas antes del parto. Oh, Bernardito está allí, Bernardito. Bernardo Urbani. Hace tiempo que no le veía. Está flaquito, está flaquito. Entonces la diferencia es más esta, que cuando se fuera para combater alguna cosa que está le haciendo mal, es terapéutica. Pero si es consumida para evitar, que es muy difícil. Por eso lo dijo que tenía que ser Dr. Dolittle, y mismo Dr. Dolittle tal vez no sabría cómo conseguir la información, porque nosotros consumimos cosas que tienen propiedades medicinales y que nos hacen bien, porque a lo largo de la evolución, aquellos que consumían aquellas cosas se daban bien. No ahora es el caso del azúcar y cosas así también, que son los dos lados también, pero es mucho más difícil de comprobar. Y la terapéutica es menos difícil, pero también es muy difícil porque hay todos aquellos criterios que no son fáciles de identificar, pero yo pienso que con estas nuevas herramientas tecnológicas estamos cada vez más llegando perto de poder desvendar algunas de estas cosas.
Y esta es la gracia que tiene la ciencia, no solo repetir el mismo, tenemos que procurar informaciones. Y a veces informaciones muy diferentes pueden hacer con que se cierre como es quebra-cabeza, como es en español, tiene uno, como es quebra-cabeza, el jigsaw, como es un nombre engrasado. Romperse la cabeza. ¿No? Habla claro, Bernardo, continúa. No aprendió a hablar español ahí. Romperse la cabeza, qué sé yo, no sé. Alguna, no sé. Bueno, profesor Julio, muchas gracias Otra, Nicolás. por esa respuesta. Juan Carlos puso una acá, pero es longa. Diga, Juan Carlos, ¿quieres? Sí, hay una del profesor Juan Carlos, y si Juan Carlos quiere abrir su micrófono y decirla, no hay ningún problema con eso. Pica, la palabra era rompecabezas, la que quería decir. Rompecabezas. Sí, gracias. Gracias. Bueno, es algo breve en realidad. Por supuesto, felicitar como siempre a Julio César, que es brillante siempre y nos motiva a todos cuando lo escuchamos. Y era una duda, o más bien tu opinión, sobre el impacto que está realmente teniendo la fragmentación del hábitat en las estrategias que tendrían los monos para poder automedicarse, porque esto va a disminuir la disponibilidad y la diversidad, pues, de las plantas, y especialmente la presencia de frutos que tienen altos niveles de agua. Lo que ponía yo en el texto es que casi nunca se toma en cuenta el valor del agua, del contenido del agua, y que en realidad es probablemente uno de los elementos que ayudan a diluir o arrastrar el tipo de parásitos más comunes. Entonces, esa era mi contribución. Sí, pero no sé si arrastrar, porque arrastrar también, no sé de cuál parásito estás hablando, porque algunos son muy resistentes En y conjunto, se prenden muy seguramente. bien. Sí, no, con certeza. Y también para una diarrea o cosas así, si no están consumiendo mucha agua, si están con un déficit de agua, entonces van a tener más problemas. Claro. Pero la fragmentación con certeza, porque estamos a la medida que estamos reduciendo el hábitat y que estamos reduciendo la diversidad también de especies, estamos reduciendo las interacciones posibles de los monos. Entonces, mismo que a lo largo de la evolución, la especie en aquella región acostumbraba explorar determinado recurso, si ahora están aislados, el recurso está en un parche que está a 2 kilómetros y el mono está en otro, no sabe que tienen el parche, no tenemos la posibilidad de tener esta interacción para identificarla. Entonces, con certeza tienes razón. Al paso que se separa los interactuantes, tenemos más dificultad de identificar, pero eso no nos impide que se vea algunas consecuencias, como Ana Amelia nos muestra que en 2 hectáreas tenemos cosas que son muy interesantes. Es muy interesante porque se esperaría que los animales tuvieran muchos parásitos y no tenían casi ninguno. Vinicius, que tal vez esté acá, está para mí al lado de Ana Amelia, la verdad. Vinicius encontró en un escenario muy semejante como 10 especies de parásitos en los grupos. No todos en un grupo, pero muchos protistas y cosas así. Entonces, realmente los monos de Ana Amelia del otro grupo que se estudió y se publicó este otro en 2011 en la primatología en Brasil, es sorprendente. Yo no encontré la referencia, pero yo leí una vez, también no sabía, se va a saber ahora. Yo leí una vez que una de las plantas tiene alguna cosa que hace como la ficina, no es exactamente la ficina porque es otra especie, pero tiene una propiedad de romper las células de los protistas. Entonces, eso podría explicar, es un alimento que comen todo el tiempo. Esto podría explicar en estas 2 poblaciones
la ausencia de protistas que serían esperados porque están en torno de humanos y de animales domésticos. Es interesante. Julio, una pregunta. Hace tiempo con Stephen Ferrari y con nuestra querida ya fallecida Lisa Veiga, publicamos un artículo de revisión sobre geofagia en primates neotropicales, en Folia. Es verdad, me lembré. No recuerdo, de hecho lo tengo aquí, estaba chequeándolo, eso que mencionas de consumo para, digamos, para mejoramiento de la flora intestinal o algo por el estilo. Como no está allí, quisiera que nos pudieras ahondar un poquito si hay referencias más tempranas, más nuevas del neotrópico. Vi que tenías una foto de unos caliceus encima de una montañita de termitas, digamos, que nos puedas comunicar sobre eso, por favor. Yo tengo que conferir, pero es posible que sea algo del trabajo pero entonces usted debería saber porque publicaste después. No es con primata necesariamente, pero puede ser el trabajo de uno que salió en Animal Behavior en 2001, que no me recuerdo, que fue una revisión extensa de... Sí, pero no tengo certeza. Amelia tal vez se recuerda, pero no, o Karine, que no sé si está acá, que fue quien sacó la foto, pero puedo verificarse de dónde le tiré la información. Pero yo no tengo la referencia acá, entonces. Pero si la encontrar, te envío. Pero puede no ser para primates. Bueno, entonces, que continúe un poco atajando lo que acabas de comentar, que puede ser interesante, inclusive entonces, habiendo ya varias personas en el mundo de primatología trabajando con temas de microbiota y todo eso, justamente tomarla como pregunta de investigación, considerando de que eventualmente todos los que vamos al campo, a veces vemos comiendo termitarias, ¿no? O sea, digamos, buscar los canales de comunicación con esa gente, ¿no? Que hay varios ya. Digo, no sé. Sí. Lo interesante sería tener poblaciones que comen termitaria y otras que no comen también, pero la cuestión de microbiota, lo poco que yo sé, que tengo muchos del K-chamato y cosas así, pero es muy variable. Yo estuve en su defensa de doctoramiento y me recuerdo que esto tiene más, pero no se hace idea de para qué sirve. Ese tiene más o menos, pero fue como 10 años. La verdad fue 8 años atrás y yo sé que ahora los grupos funcionales tienen funciones mucho más claras de lo que tenían 8 años atrás, pero en aquel tiempo era muy variable y era muy comienzo, ¿no? Es muy comienzo ainda, no se sabe mucha cosa. Se sabe que nuestro humor parece estar relacionado con la microbiota, entonces yo no puedo reclamar de mí porque yo tengo un buen humor. No quiero cambiar mi microbiota. Gracias profesores por la pregunta y por la respuesta, profesor. Voy a hacer la última que precisamente es de Andrés. Andrés tuvo que salir lastimosamente, pero dejó una pregunta y varias personas ya han comentado en el chat acerca de esa pregunta y es sobre la presencia de botflies en Alobata Carayá, que si existe y si es estacional como lo es aquí en algunas partes de Colombia. No sé te responder, pero no es algo común para acá. Es mucho más común en América Central. Oscar tal vez sabe. ¿Cuántas veces te observó uno con botfly, Oscar? No, ¿ninguna vez? Me recuerdo de una situación, tengo impresión. Sí, Tal vez no, Teo. No para Alouatta caraya, pero para Alouatta guariba clamitans. Sí. Es raro. Yo lo observé en unos pocos individuos, creo que en 2013, y creo que Gabriela Haas también me había comentado para Alouatta guariba clamitans, unos pocos individuos. Aquí en Costa Rica sí es bien común. Sí, tenía uno que tenía muchos. Me recuerdo que fue para Clade, pienso, alguna cosa así, pero también cuando tienen no son muchos.
Pero no es una cosa que es común alrededor de la distribución del Wata. Algunas regiones, yo pienso que en América Central es más común, no sé, en Venezuela y también Colombia, pero más para Panamá, Costa Rica, no sé si tiene alguna característica, que acá nosotros tenemos una estación, el invierno es considerablemente fría. No sé qué Oscar piensa comparada con la América Central, pero ¿es fría acá, Oscar? Es frío, claro. En la época fría es bien frío, llega a 2 grados, 4 grados. Aquí jamás van a encontrar esas temperaturas. Quizás por eso la abundancia de ese parásito allá es aparentemente tan baja. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, ahora estábamos en unos monitoreos ahí en el Caribe y yo quedé impresionado con la cantidad de animales parasitados por Cuterebra baeri probablemente, principalmente adultos, y eran muchos parásitos, principalmente en el cuello y en el abdomen. Entonces, eso es rarísimo de ver allá en el sur de Brasil, en comparación con acá, por ejemplo. Sí. Yo no entiendo, pero pienso que la temperatura, el clima puede tener una influencia. No sé cómo es en la Amazonía, si Ana Amelia, cómo es en Ana Amelia apareció, surgió del escuro. Ana Amelia, ¿cómo es en la Amazonía? ¿Tienen mucho o no? No muchos, pero yo solo vi en la Amazonía. Yo nunca vi un mono en el sur o en Caratinga con este tipo. Te pregunto también, Oscar, si ustedes pudieran identificar la parasitosis, si era de la Lactomia baeri o otra. Bueno, anteriormente, hace como unos 5 años, Gustavo Gutiérrez, un colega de la UCR, y otros, Ismael y otros colegas, habían identificado precisamente Cuterebra baeri como responsable de esa infección. Y yo creo, sí. Los monos del sur. Estás hablando de Brasil. Sí. Si acá en el sur ustedes pudieran identificar la infestación, porque pienso por la experiencia que acá estamos compartiendo, que no es una cosa común, sí rara. Entonces, puede ser algo que se pasa con otro tipo de parasitosis, no con esta que nosotros sabemos que es más asociada con el ciclo de los monos. Pero acá yo pienso que es algo también relacionado, como Julio dice, con la temperatura, porque yo solo vi en la Amazonía. Acá en el sur o en otros estados no lo vi en Brasil. Sí, en el sur, lo que yo observé y Gabriela también observó en algunos pocos individuos es una infección similar, nosotros llamamos un tórsalo, una protuberancia en el cuello o en el pecho que asemeja lo que hemos visto en Centroamérica, pero no tenemos obviamente certeza de que sea el mismo parásito, nunca fue identificado, que yo sepa. Sí, tendría que pedir para Glade si recibe alguno que viene a óbito, si muere, para separar y colectar y entonces enviar para quien entiende que yo no conozco también. Pero pienso que es algo más accidental do que una cosa que un ciclo que se evoluyó junto con los monos, como sabemos que es posible para las infestaciones que ocurren en Costa Rica o otros locales. De acuerdo. Bueno, muchas gracias, profe, y muchas gracias también a todos los que participaron. Esto se volvió como un panel y muy chévere
escuchar todas esas experiencias desde diferentes partes de aquí de Latinoamérica, muy bacano. Bueno, por cuestiones de tiempo, te voy a hacer la última preguntita. Es una pregunta súper corta de Gilberto Pozo Montuy. Pregunta acerca de la herramienta que mostraste al final para detectar monos enfermos, la cámara termal. ¿Cuál es la efectividad de estas cámaras, teniendo en cuenta que existen enfermedades que no producen pues, un aumento en la temperatura y pues el mismo error de las cámaras, de los instrumentos? Sí, bueno, mi propuesta sería que para aquellas que el animal tiene fiebre y que aumenta su temperatura, entonces sería limitada a esos. La efectividad o la precisión, yo no sé te responder cuál es de cada modelo, porque hay muchos modelos. También tenía que ser un modelo que tiene una capacidad de alcanzar como a 30, 40 metros de distancia, pero hay de esas. Algunos años atrás, el precio en los Estados Unidos era como $60,000. Entonces no es algo barato, pero es posible. Una de las dificultades sería dónde yo debo medir. Ahora se sabe que la mejor parte del cuerpo es la espalda, entonces es más fácil. Pero sí, tiene que ser una enfermedad o alguna cosa que cambie la temperatura del mono. Si el mono no cambia la temperatura, solo tenemos un mono de calor, pero no informativo. Entonces es algo para explorar y desarrollar y ver. Pero yo pienso, Marco está acá, también Marco Almeida. Marco puede nos decir si ellos tienen idea de cuál es el aumento de temperatura de un mono aullador con fiebre amarilla. Pero yo creo que es un aumento significativo que sería posible de identificar. Entonces es una exploración, un sueño de tener un equipaje de esos, brincar con muchas posibilidades, que es un brinquedo muy eficiente para muchas cosas. Para localización de monos, sería perfecto para mono de noche, que tenemos más de uno acá que trabaja con mono de noche. También acá en nuestro estado, que es muy frío en el invierno, en la parte alta de las montañas, a veces la temperatura es menos 5 grados centígrados o más, con sensación térmica de menos 10, menos 15. Entonces es muy frío. Y también en estas situaciones, para identificar con un drone aquí, sería drone aullador. Tendría que cambiar el nombre. Drone aullador en el invierno sería una cosa muy fácil, porque, y no solamente monos aulladores, porque una región de mi universidad hay jaguares pardos y otros animales interesantes que tal vez hasta el lobo guará, que es muy raro en nuestro estado y que con una cámara de esas se podría identificar por el calor. Y también ellos están desarrollando algoritmos y cosas así que no necesitas estar todo el tiempo mirando, porque el propio programa localiza e identifica. Probablemente sería posible si se tiene información del aumento de temperatura y cuál es el limiar que es necesario para detectar un animal que esté con posibilidad de estar enfermo. Probablemente el algoritmo sería capaz de detectar y nos señalizar con un bip o alguna cosa así. Entonces, herramientas existen, pero no existe plata para se investigar, explorar estas condiciones. En Brasil, entonces, no hay plata para nada que sea valuable, que tenga valor, solo tiene plata para cosas erradas. Cloroquina, por ejemplo. Sí. Perfecto, Estamos profesor Julio exportando César. para... Muchas gracias por la respuesta. Quiero disculparme con las personas que no alcanzaron pues que no alcancé a decirle las preguntas que tenían en el chat, son muchas, entonces los exhorto a todos a que se comuniquen directamente con el profesor Julio o cualquier
Cualquiera de las personas que tienen la cámara prendida son expertos y son muy tesos en lo que hacen. Y pues por cuestiones de tiempo ya terminamos la sesión del día de hoy. Y para terminarla como se debe, quisiera pues agradecerte de nuevo, Julio, por compartir con nosotros esta parte de tu investigación. Y también igualmente me gustaría agradecer a todos los participantes aquí en el Zoom y en el Facebook Live, pues por acompañarnos de nuevo en estas sesiones de primatología en casa. Bienvenidos de nuevo y estén muy pendientes de nuestras redes sociales porque tendremos más invitados muy interesantes próximamente. Y ya, bonita noche a todos. Gracias, yo agradezco también la invitación. Fue un honor estar acá con usted. Y aquellos que tienen interés en discutir cualquier cosa, manden sus preguntas y no se sorprendan si yo les devuelvo la pregunta con otras preguntas, entonces, porque es una cosa que realmente se sabe muy poco y se tiene que, pero es una área muy interesante, yo espero que algunas personas se interesen. Gracias, buenas noches.